Hola a todas y a todos a nuestro segundo tutorial de nuestro curso de Fundamentos de Ciencia Política. Ya tuvimos, ya imagino que ya hemos ido iniciando, ¿no es cierto?, el desarrollo de los contenidos vinculados a nuestro curso. En el anterior tutorial les expliqué un poco cómo se iba a desarrollar la cátedra, ¿no es cierto? Y en este segundo tutorial me gustaría un poco explicar y quizás profundizar algunos conceptos vinculados a la primera parte, ¿no es cierto?, que hemos comenzado a desarrollar en el curso. Fundamentalmente en la unidad 1, en la unidad 1 ya habíamos hablado que nos íbamos a referir fundamentalmente al fenómeno de la política, su significado, y la idea es trabajar algunas definiciones conceptuales respecto a qué entendemos por política, ¿no es cierto? En general, y es algo que yo ya había hablado en el anterior tutorial, cuando hablamos de este fenómeno, porque es un fenómeno, ¿no es cierto? Es un fenómeno además complejo que interrelaciona distintas instancias de orden social, incluso económico, cultural, ¿no es cierto? La política es un fenómeno multidimensional, ¿no es cierto? Y por eso lo analizamos a través de instrumentos de corte científico, para analizarla, ¿no es cierto? Como es el caso de la ciencia política. Primero que todo, entender de que, tal como lo hablábamos en el curso anterior, estamos hablando de una ciencia, pero también es un arte, ¿no es cierto?, que implica un estudio sistemático, ¿no es cierto? Y además ha implicado distintas visiones en torno a lo que entendemos, ¿no es cierto?, por política, ¿no es cierto? Fundamentalmente es una ciencia humana, lo habíamos hablado, o están los contenidos, una ciencia del hombre, ¿no es cierto? Entendemos que cada persona a nivel individual y a nivel grupal, ¿no es cierto?, en su interrelación con otras personas, y además organizado, ¿no es cierto?, porque además la política no es solamente una fenómeno individual, también es un fenómeno grupal, ¿no es cierto? Es una actividad social en la cual distintos individuos, ¿no es cierto?, se agrupan en torno a qué, ¿no es cierto? Y esa era una de las preguntas quizás importantes que tenemos que realizarnos, ¿no es cierto?, en torno a intereses, primera cosa, ¿no es cierto? Y estos intereses se han ido probablemente complejizando, ¿no es cierto?, y se han ido desarrollando a lo largo de los siglos. Lo que hicimos, ¿no es cierto?, o lo que hemos realizado en esta primera parte, ¿no es cierto?, es entender cómo el pensamiento político, ¿no es cierto?, ha ido configurando una visión de la política. Y eso es algo que quiero un poco ahora profundizar y desarrollar, ¿no es cierto?, en los contenidos que hemos ido generando. Hablamos primero de la política y el Estado, ¿no es cierto? Esta conjunción, ¿no es cierto?, esta vinculación que es casi simbiótica, ¿no es cierto? Toda actividad social, ¿no es cierto?, necesariamente debe realizarse en un contexto y en un marco que agrupe a distintos individuos, ¿no es cierto? Esto es algo que probablemente vamos a conversar en el curso de ideas el próximo semestre, que tiene que ver con que el hombre, ¿no es cierto?, en su actividad social y por lo tanto su actividad política, no puede desarrollarlo primero solo. Necesita vincularse con otros individuos. Y en segundo lugar, necesita un marco institucional que regule este comportamiento, ¿no es cierto? El Estado, y es algo que vamos a analizar en las próximas clases, ¿no es cierto?, se ha conformado a partir de un conjunto de instituciones, relaciones, ¿no es cierto?, que han ido especializando y condicionando a través de las normas este tipo de vinculación que los hombres realizan, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a remontarnos al pasado, ¿no es cierto?, algo que hemos ido desarrollando para poder entender cómo históricamente se ha entendido la política. Primero en el contexto occidental, referido que estamos hablando del contexto europeo fundamentalmente y posteriormente en América Latina. Hablamos de las polis griegas, ¿no es cierto?, entendiendo que la Grecia antigua es el origen de la democracia, primera cosa importante, y además es el primer entendimiento respecto de que la política se conjuga, ¿no es cierto?, a partir de una base. Y esta base tiene que ver con el gobierno, ¿no es cierto?, vamos a colocarlo entre comillas, de las mayorías, ¿no es cierto? La democracia es un instrumento que se basa en la toma de decisiones políticas de una mayoría. Ya hemos visto que en la Grecia antigua, y es algo que probablemente en todas las épocas ha ocurrido, la sociedad se divide en estamentos, ya sea en clases sociales, ¿no es cierto? Y estas clases sociales y estamentos políticos en general responden a ciertas condicionantes,
que pueden ser de carácter cultural, de carácter económico, ¿no es cierto? Y en la Grecia antigua, esta democracia, efectivamente, ya lo habíamos hablado, sí, era de carácter fundamentalmente restrictivo, ¿no es cierto? Algunos tenían acceso a la toma de decisiones. ¿Cómo se produce este fenómeno y cómo se entiende la política a partir de este primer concepto, ¿no es cierto?, lo que entendemos por democracia, ¿no es cierto? Habíamos hablado que el pensamiento político griego, ¿no es cierto?, se desarrolla a partir de ciertos pensadores. Platón, uno de los grandes pensadores de la filosofía, ¿no es cierto?, antigua, ¿no es cierto?, va a determinar que se va a preguntar acerca de por qué existe el Estado, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cuál es la razón de ser del Estado, ¿no es cierto? Bueno, primeramente entendemos que el hombre es un animal, es una entidad social, ¿no es cierto? Se tiene que vincular con otros individuos y esa entidad social se puede expresar de mejor manera en el Estado. La época de las polis, que estamos hablando que son ciudades-estado, ¿no es cierto? Y que necesariamente tiene que haber, dentro de esta división de la sociedad, y así se entiende la política, tiene que haber una cierta estamentalización, una cierta división de la sociedad. Aquellos con los conocimientos adecuados, en este caso los filósofos para Platón, son aquellos que deben desempeñarse en el ámbito político. Por lo tanto, si bien la democracia es para todos, vamos a ver que no necesariamente es para 100% la totalidad de la población a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cierta política de carácter oligárquica, si queremos llamarlo así, restrictiva, ¿no es cierto? Pero por un lado también Platón apela a algo que hoy día también estamos apelando, que es efectivamente la búsqueda de aquellas mejores personas que tomen decisiones, al entendimiento de que nosotros libremente y voluntariamente le estamos entregando el poder. Habíamos hablado de Aristóteles. Aristóteles profundiza, ¿no es cierto?, dentro de la Grecia antigua, ¿no es cierto?, el conocimiento respecto a la política. Vuelve a reforzar la idea que el hombre no puede existir fuera, ¿no es cierto?, de este entendimiento de que debe incluirse en una sociedad. El hombre esencialmente es racional y toda su, ¿cómo podemos decirlo?, la plenitud de sus aptitudes, ¿no es cierto?, el entendimiento de su conocimiento, se puede desarrollar de mejor manera dentro de la comunidad política, ¿no es cierto? Él la llamaba la ciudad, ¿ya? Hoy día entendemos a la ciudad, ¿no es cierto?, como el Estado, ¿no es cierto? La ciudad, la polis, la comunidad política, ¿no es cierto? Hay otras comunidades políticas, ¿no es cierto? Lo hablábamos también en el curso, en estos contenidos. La familia, el pueblo, ¿no es cierto? Incluso nosotros vemos que hay distintas comunidades dando vuelta, pero es en el Estado, ¿no es cierto?, y en el sentido de la comunidad, en que finalmente el individuo puede realizarse en la totalidad, ¿no es cierto?, de sus aptitudes y puede finalmente desarrollarse de mejor manera. La política, y esto es algo que también se va a expresar en la posteridad, va a decir Aristóteles, también tiene distintas formas de expresarse, ¿no es cierto? Y aquí entramos a los sistemas políticos, ¿no es cierto? La monarquía, la aristocracia, la democracia. La democracia es una más, ¿no es cierto? Probablemente es la consecuencia, ¿no es cierto?, de este círculo, ¿no es cierto?, de distintas formas de gobierno, ¿no es cierto?, lo que hablábamos en los contenidos. Una democracia moderada, dice fundamentalmente Aristóteles, en la cual queden garantizados ciertos derechos, que no sea excesivamente numerosa, ¿no es cierto?, y en la cual se puedan atender las distintas necesidades de las personas de manera adecuada. Saltábamos a Roma. Roma ejemplifica de gran manera, ¿no es cierto?, lo que hoy día entendemos como Estado, ¿no es cierto?, una construcción institucional con un conjunto de normas, con un cuerpo armado, ¿no es cierto?, que defiende las fronteras, ¿no es cierto?, de esta estructura estatal, ¿no es cierto?, y con una clara definición del mando, ¿no es cierto?, en la cual, en este caso, vamos a ver, es primeramente una monarquía y luego una estructura imperial, los césares, ¿no es cierto?, una forma que podemos decir más bien autoritaria, en la cual efectivamente existe una preocupación también respecto al bien común.
Vamos a ver a Polibio, ya habíamos visto y quiero reforzar, insisto, esto no es repetir literalmente lo que hemos hablado, sino que ciertamente reforzar ciertos conceptos de los pensadores que ustedes ya han ido trabajando, en este caso en el pensamiento romano. Él retorna al origen de los ciclos políticos. La política, las formas de gobernarse, ¿no es cierto?, de ejercer el bien común y el poder, ¿no es cierto?, son cíclicas, ¿no es cierto? La monarquía, la tiranía, la aristocracia, la oligarquía, la democracia, ¿no es cierto?, y la demagogia. Ya hemos definido qué implica cada uno de estos regímenes, pero lo importante es definir que son cíclicos, ¿ya? Dependiendo de ciertas condiciones históricas, sociales, ¿no es cierto?, pasamos de un periodo político a otro. Otro tema importante u otro filósofo importante de este periodo es Cicerón, ¿no es cierto? La libertad del ciudadano al interior del Estado y por lo tanto que la política, ¿no es cierto?, sea capaz de garantizar ciertos principios, ¿no es cierto?, que se entienden que dentro del individuo son fundamentales, ¿no es cierto? Y la necesidad que finalmente obliga a cooperar no solamente a los hombres como individuos, sino que además a la comunidad. Otra forma de entender a la política, ¿no es cierto?, pasando ya a un pensamiento más moderno, tiene que ver necesariamente con el Renacimiento. Aquí yo hice una generalización rápida, obviamente hay ciertos contextos históricos que explican el paso de un ciclo histórico a otro, ¿no es cierto? Recordemos que las polis griegas van a ser conquistadas, ya primeramente por Alejandro Magno, posteriormente por el Imperio Romano, que había sido una unidad fundamental para entender Occidente hasta el siglo III o IV después de Cristo, se fragmenta y posteriormente se desmorona. Llega la Edad Media, ¿no es cierto? Vamos a analizar la Edad Media desde el punto de vista de las formas de Estado, ya en las siguientes clases. Pero sí me interesa entender a la política desde el punto de vista del Renacimiento, que es un antecedente previo para entender, ¿no es cierto?, ya la modernidad. ¿Cómo entendemos a la política desde el punto de vista moderno? ¿No es cierto? Y aquí nos vamos a centrar en una figura que es polémica, que es Nicolás Maquiavelo, ¿no es cierto? Muchos lo han visto como una figura antiética, ¿no es cierto?, en la cual finalmente los intereses del individuo predominan por sobre el interés general, ¿no es cierto?, que es algo que los filósofos antiguos habían reforzado en gran medida. Más bien lo que vemos en Maquiavelo, ¿no es cierto?, que inaugura de una otra manera el pensamiento moderno respecto a la política, al poder y al Estado, es más bien el interés del buen gobierno, pero supeditado, no sea, a la existencia del mismo. La existencia de un gobierno eficaz, eficiente, ¿no es cierto?, y sobre todo el interés del bien común supeditado al interés del Estado. Esto es algo que hoy día todavía vemos. La política, ¿no es cierto?, este conjunto de intereses, ¿no es cierto?, tiene que supeditarse necesariamente al interés del Estado, que es la estructura mayor que le da sustento al ejercicio del poder. Si finalmente un interés particular predomina por sobre el interés general, eso hace necesariamente que el Estado, ¿no es cierto?, se debilite, ¿no es cierto?, y el interés general se pierda, ¿no es cierto? Eso es como el fundamento, ¿no es cierto?, del texto, de los textos de Maquiavelo, ¿no es cierto? Es además un tratado político. Maquiavelo es un funcionario del Estado, ¿no es cierto?, en la cual el pragmatismo fundamentalmente, más que el interés de todos, sino que el pragmatismo es lo que guía finalmente las decisiones políticas del gobernante. Ahora bien, haciendo un resumen, por lo tanto, ¿qué es la política, no es cierto? Bueno, estamos hablando que es una sumatoria de intereses que efectivamente necesitan un marco institucional que regule su accionar. ¿Cómo se regula el accionar de estos intereses individuales, no es cierto? Desde las polis griegas hasta el Renacimiento. Estoy haciendo un reforzamiento, insisto, a través del Estado. El Estado tiene su razón de ser en ser capaz de regular estos intereses que muchas veces son, ¿no es cierto?, contrapuestos, ¿no es verdad? Hoy día vemos, ¿no es cierto?, en la sociedad que tenemos muchos intereses de partidos políticos, de agrupaciones empresariales, de grupos sociales, que muchas veces chocan en la realidad. Bueno, es el Estado el que tiene la obligación, más allá del signo político, ¿no es cierto?, del partido o la agrupación que esté al frente, ¿no es cierto?, de preservar este interés común, ¿no es cierto? La política finalmente
es un juego de equilibrio del poder, ¿no es cierto? A través del Estado. El Estado y el gobierno, sus gobernantes, deben finalmente equilibrar esta lucha de poderes. Eso es finalmente la política, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el rol de los actores que gravitan en torno a la política? Evidentemente, a través del pragmatismo, a través de la negociación, que vamos a ir trabajando estos temas, ¿no es cierto? Hacer que su agenda de intereses sea la más importante, ¿no es cierto? En Occidente, en Chile, en lo particular, lo hemos definido, o esta lucha de intereses, a través de qué instrumento, ¿no es cierto?, se soluciona a través de las elecciones, ¿no es cierto? En otros sistemas políticos no existen los sistemas de elecciones, existen otras formas de dirimir este tipo de contienda. Lo dejamos hasta acá. Voy a ir enviándole textos respecto a esta primera parte, ¿no es cierto?, a lo que entendemos por política, ¿no es cierto?, en el mundo antiguo, en el Renacimiento. Las próximas clases profundizaremos este concepto ya desde el punto de vista moderno, ¿no es cierto?, que recoge toda la tradición occidental respecto a estos términos para seguir avanzando con estos contenidos. Mucha suerte, cuídense y estamos en contacto. Recuerden mi correo gonzalo.luna@vcorta.cl. Gracias.